Hola a todos, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar una nueva materia. Bienvenidos al mundo de la semiótica. Antes de empezar con definiciones técnicas, quiero pedirles que hagan un ejercicio rápido conmigo. Miren a su alrededor y observen los objetos que tienen cerca, la ropa que eligieron ponerse hoy, e incluso el tono de voz que estoy usando en este video. Nada de eso es casualidad. Todo, absolutamente todo, lo que nos rodea nos está gritando un mensaje, aunque no se usen palabras. A menudo creemos que nos comunicamos solo cuando hablamos o escribimos, pero la realidad es que somos seres simbólicos. Vivimos sumergidos en un océano de signos. Piénsenlo así. Un semáforo en rojo no te obliga físicamente a detener el auto. Es una luz, una barrera de acero. Sin embargo, te detienes. ¿Por qué? Porque hemos aceptado un pacto invisible, un código. Les quiero dar una reflexión. No vemos las cosas como son, sino como significan para nosotros. La semiótica es la herramienta que nos permite quitarle el velo a la realidad para entender por qué pensamos lo que pensamos y por qué sentimos lo que sentimos ante una imagen, una marca o un gesto. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Bienvenido a tu materia, semiótica, una materia más que tu Universidad UNT trae para ti. En esta materia no solo vamos a estudiar conceptos, vamos a aprender a leer lo invisible. Vamos a diseccionar los mensajes de los medios de la cultura y de nuestra propia identidad. Mi meta no es solo que aprueben un examen o la materia, sino que al final de este curso ustedes ya no puedan ver un anuncio publicitario, una película, incluso un post en redes, de la misma manera a como lo veías antes. Prepárense para cuestionar lo obvio. Te doy la más cordial bienvenida. Comenzamos. Semiótica, una materia más que tu universidad UNT trae para ti. Bienvenido. Los fines de aprendizaje o formación de esta materia son que el alumno aplicará los conceptos fundamentales de la semiótica al análisis de mensajes visuales, verbales y audiovisuales, comprendiendo la estructura, la producción e interpretación de los signos, su función en los sistemas de comunicación contemporáneos, especialmente en los medios masivos y digitales. Esta materia está formada por 7 unidades, las cuales son fundamentos de la semiótica, principales escuelas semióticas, sistemas de signos y códigos, análisis semiótico del discurso, semiótica de los medios masivos, semiótica de la cultura y taller de análisis semiótico. Es una materia muy completa, ya que tiene estas 7 unidades que te van a ayudar a fortalecer, a analizar y a estudiar tu entorno. Y vamos a empezar con la unidad número 1, fundamentos de la semiótica.
En esta unidad vamos a explorar el ADN de la comunicación. La semiótica no se limita a las palabras, estudia como cualquier cosa, un color, un gesto, un objeto. Adquiere significado dentro de una cultura. Es la herramienta para entender cómo construimos nuestra realidad a través de signos. Hoy en día estamos rodeados en todos lados por signos, símbolos, íconos. Prácticamente ya nosotros sabemos dónde se encuentra el baño o unas figuritas de un hombre y una mujer. Ya sabemos qué botón apretar para tal función en el celular, para entrar al WhatsApp. No necesariamente tenemos que ver que diga WhatsApp con el icono y así de muchas cosas. Vemos los tenis de nuestro compañero y con tan solo ver la famosa palomita ya sabemos qué marca son. Todos los días somos bombardeados por mensajes publicitarios que tratan de posicionarse en nuestra mente. Muchas empresas y muchas marcas han invertido millones en publicidad y han logrado posicionarse en la mente del consumidor. Contexto histórico de la semiótica. La semiótica, aunque se consolidó como ciencia en el siglo XX, es el resultado de milenios de reflexión filosófica, desde los medios de la antigua Grecia, que buscaban signos de enfermedad, hasta los lingüistas modernos que analizan algoritmos. La historia de la semiótica es la historia de cómo la humanidad intenta descifrar su entorno. La antigüedad, el origen médico y filosófico. En la antigua Grecia, pues la palabra proviene del griego semeion, que significa signo. Curiosamente, los primeros en usarla formalmente fueron los médicos, como Hipócrates y Galeno, quienes practicaban la semiotique para interpretar los síntomas del cuerpo. El síntoma era un signo de una enfermedad invisible. Sin embargo, en base a la observación y a las señales que se presentaban en el cuerpo, poquito a poquito fueron analizando y viendo de que esas enfermedades, pues, aunque algunas son invisibles, otras sí se manifiestan en el cuerpo humano. Los estoicos y Platón. Platón analizó en su diálogo Cratilo si los hombres de las cosas eran naturales o convencionales. Los estoicos fueron los primeros en distinguir tres elementos: el signo, el cual es la palabra, el significado y el objeto real. ¿Por qué digo que el signo es la palabra? Porque sin necesidad de decir palabras, con el solo hecho de ver el signo, ya tú sabes su significado y para qué es. San Agustín, en la Edad Media, fue una figura clave. Definió el signo como una cosa que además de la impresión que hace en los sentidos, hace que otra cosa venga a la mente. Él distinguió entre signos naturales, como el humo, el fuego, y signos convencionales, como los cuales se interpretaban a través de la Biblia.
En los siglos XVII a XIX, ya considerada la modernidad y el giro hacia la lógica, John Locke en 1690 escribió un ensayo sobre el entendimiento humano. Propuso que debería de existir una ciencia llamada semiotique para estudiar las palabras como signos de las ideas. De ahí la maduración. Durante siglos la reflexión sobre los signos estuvo dispersa en la lógica, la retórica y la gramática, esperando a que a alguien le dieran un método científico. En esa época el debate era si las palabras tenían un significado divino o natural. Sin embargo, Locke, como fue un revolucionario, al decir que son arbitrarias y convencionales, utilizaba como ejemplo la palabra oro no es el metal, sino el signo que usamos para evocar la idea de algo amarillo, pesado y maleable en nuestras mentes. Dentro de las ideas que son los signos mentales, lo más interesante de Locke para él decía que nuestras propias ideas son signos y lo explicaba de la manera que si ves un árbol, la imagen mental que se te forma en tu cabeza es un signo del objeto real que está afuera. Estos signos servían para que el hombre pudiera pensar en cosas que no estaban presentes físicamente. Vivió en plena revolución científica. Era amigo de Isaac Newton. En ese tiempo la ciencia empezaba a leer la naturaleza como un libro de signos, los signos médicos, que eran los síntomas. Como él era médico, él usaba los signos clínicos y decía que eran fundamentales, como por ejemplo una mancha en la piel o una fiebre, eran signos, índices de una alteración interna en el cuerpo. Los signos experimentales, los cambios en un barómetro o la reacción de un químico en un tubo de ensayo eran leídos como signos de leyes físicas invisibles. Los signos de estatus y poder. Como contexto social podemos decir que en los tiempos de la sociedad del siglo XVII, los signos visuales eran estrictamente vitales para el orden social. La vestimenta, el uso de encajes, sedas o colores específicos como el púrpura o ciertos tintes caros eran signo que comunicaban clase social y poder político, sin decir una sola palabra. La heráldica, los escudos de armas, seguían siendo signos fundamentales para identificar linajes y propiedades territoriales. Y bueno, el lenguaje matemático. Locke reconoció que las matemáticas eran un sistema de signos perfectos, porque a diferencia de las palabras que pueden ser ambiguas, los signos matemáticos son precisos. Dentro de este contexto se da el surgimiento del cálculo y la física moderna. Usaban signos para representar fuerzas invisibles como la gravedad. Se podría decir que eh, la semiótica era la doctrina de los signos y su gran aporte fue entender que no podemos conocer la realidad directamente, sino que siempre estamos rodeados de intermediarios, los cuales son los signos.